estábamos llevando lo que son los trastornos de la función renal. Habíamos comenzado con los trastornos obstructivos, entre los cuales tenemos los quistes, dominantes, recesivos, simples, adquiridos. Luego hemos iniciado con lo que, ahora vamos a ver lo que son los cálculos renales, de qué están hechos. Habíamos visto también la hidronefrosis. Y desde hoy vamos a ver lo que son los cálculos renales. La causa más común de las vías urinarias superiores son los cálculos, las piedritas, los litos que se encuentran a nivel de las vías renales. Aunque los cálculos pueden formarse en cualquier parte de las vías urinarias, la mayoría se forman en los riñones, o sea, arriba, dentro de los riñones mismos. Los cálculos renales son un diagnóstico común, muy común. De entre las enfermedades renales solamente están superadas por las infecciones del tracto urinario, que son más comunes, sobre todo en mujeres, por la disposición de la anatomía de la uretra femenina. Y respecto a los varones, los trastornos de la próstata, sobre todo la hiperplasia prostática benigna. Las piedras del riñón, como normalmente son llamadas, se pueden llamar piedras, cálculos, litos a nivel renal. Son agregados policristalinos, compuestos de materiales que los riñones excretan normalmente en la orina. O sea, son cristales que van sufriendo como que se van juntando y de esa manera forman las piedritas. ¿Cuáles son las causas para que una persona genere piedras o litos en los riñones? Incremento en las concentraciones sanguíneas y urinarias. Hace un tiempo les había hablado la diferencia, ¿no es cierto?, de una solución que tiene soluto, que tiene muchos solutos, se llama una solución concentrada. Y una solución que tiene pocos solutos se le llama una solución diluida. Entonces, podemos tener orina muy concentrada o orina diluida. Eso va a depender de la cantidad de líquido que vamos a ingerir cada día. Entonces, si uno no consume líquido, su orina va a ser concentrada y va a tener gran cantidad de cristales. Entonces, esto predispone a la formación de los cálculos. Además, no solo eso. Existen personas que toman líquido y aún así tienen litos. ¿Cómo puede ocurrir? Por medio de cambios anatómicos, anomalías anatómicas con las que haya nacido y predisponen a tener litos. Además de influencias metabólicas, que ya las vamos a ver, influencias endócrinas, factores dietéticos y además infecciones del tracto urinario. ¿Cuáles son los componentes de los cálculos? Son sales de calcio, sales de ácido úrico, fosfato de magnesio, amonio y cistina. La supersaturación depende del pH de la orina. Ustedes saben que la orina tiene un pH ácido. Entonces, si es que se va a alcalinizar el pH, también va a predisponer a la formación de cálculos. Mientras mayor sea la concentración de dos iones, estamos hablando en la orina, mayores son las probabilidades de que estos precipiten en cualquier solución en realidad. Mientras mayor concentración tenga, mayor facilidad para que ellos precipiten. O sea, que se vuelvan concentrados y se puedan juntar, se puedan formar solutos grandes. El citrato de la orina reduce la supersaturación al unirse al calcio e inhibir la nucleación y crecimiento de cristales de calcio. Todas las personas tenemos citrato en la orina. Entonces, este citrato, cuando está en cantidades normales, se une al calcio y así el calcio no se puede unir a otra molécula de calcio para formar un lito. El citrato es un subproducto normal del ciclo del ácido cítrico en las células renales. Los estímulos metabólicos que consumen este producto, como la acidosis metabólica por ayuno,
reducen la concentración urinaria de citrato. Entonces, todo aquello que reduce la concentración urinaria de citrato va a favorecer a la formación de cálculos de calcio. La complementación con citrato, como citrato de potasio, podría utilizarse en el tratamiento de algunas formas de cálculos renales que se producen por hipocitratúricos. Entonces, se puede administrar citrato suplementario, o sea, tomar suplementos de citrato para disminuir la formación de cálculos de sales de calcio. Tipos de cálculos. Hay 4 tipos básicos de cálculos renales. Esto memorícense bien. Podemos encontrar 4 tipos de cálculos renales. Los cálculos que están formados básicamente de calcio, los cálculos de magnesio, los cálculos de ácido úrico y cistina. Vamos a ver cada uno de ellos, de qué son conforman y cuáles son las características. La mayoría de los cálculos renales, el 75 al 80%, son cálculos de calcio. El calcio puede unirse al oxalato de calcio o unirse con fosfato de calcio. De estas dos características, pero de entre estos dos forman el 75 al 80% de los cálculos renales que podemos encontrar. Los cálculos de calcio se relacionan normalmente con concentraciones incrementadas de calcio, tanto en la sangre como en la orina. O sea, una persona que por cualquier motivo tenga mayor cantidad de calcio en la sangre y por lo tanto en la orina, va a ser eso predisponente para que forme cálculos de calcio. Como por ejemplo, aquellas personas que tienen una resorción ósea elevada, que por algún motivo tienen una cantidad muy elevada de resorción ósea, o sea, de liberación del calcio de los huesos hacia la sangre. Esto se puede causar por inmovilidad, qué sé yo, fracturas. Un paciente joven ha tenido un montón de fracturas, qué sé yo, de un accidente, fractura de húmero, de cadera y de tibia. Bueno, entonces esta persona va a estar en reposo, ¿no es cierto? Sí o sí tiene que estar en reposo para sanar. Entonces, para que los huesos sanen, aumenta la resorción ósea y por lo tanto hay mayor liberación de calcio en la sangre. Entonces, estos factores pueden predisponer a la formación de cálculos de calcio. Además, por enfermedad ósea, en los cáncer, en las personas que tienen cáncer, sí o sí llega un momento en que se afectan los huesos también, ¿no es cierto? No importa qué tipo de cáncer sea. Si es un cáncer de esófago, un cáncer de mama, un cáncer de útero, un cáncer de próstata, cuando hace sus metástasis, alcanza el hueso. Entonces, en la etapa en la que alcanza el hueso, aumenta la resorción ósea y por lo tanto también hay mayor predisposición para formar cálculos de calcio en los pacientes que tienen acidosis tubular renal. Aquellos pacientes que no consumen líquido, no ingieren líquido, por lo tanto se va elevando la concentración de los solutos y eso hace que los pacientes experimenten una acidosis tubular renal. Y eso también va a formar, va a colaborar a que se formen sales de calcio. Entonces, si se darán cuenta, los cálculos de calcio se pueden formar por muchos motivos, o sea, no es una única fisiopatología. Todo aquello que altere el metabolismo del calcio en el cuerpo conlleva o puede llevar a enfermedades como la litiasis renal cálcica, de cálculos de calcio. Ahora vamos a hablar de los cálculos de fosfato y magnesio, que ya no son tan comunes. La mayor cantidad de piedritas en los riñones están hechas de calcio, de un 75 al 80%. Ya ese 20%, 15% está formada por los otros tipos de cálculos. Estos cálculos de fosfato y amonio
Son también llamados cálculos de Estrubita. Se forman solamente en la orina alcalina. Cualquier enfermedad que alcalinice la orina con un pH mayor a 7, ustedes saben que la orina anda con un pH de 5, más o menos 6, hasta 4.8 más o menos. Entonces, alguna enfermedad que alcalinice la orina va a conllevar a que se puedan formar esos cálculos de Estrubita. Y además, en presencia de bacterias que poseen una enzima llamada ureasa. Esta ureasa separa la urea en la orina, o sea, la urea la convierte en amoníaco y dióxido de carbono. Entonces, todo esto facilita a la formación de cálculos de Estrubita. El amoníaco que se forma capta un ion hidrógeno para convertirse en ion amonio. Y esto incrementa a su vez el pH de la orina para que se vuelva más alcalina. Entonces sea mucho más fácil formar más cálculos. Debido a que los niveles de fosfato se incrementan en la orina alcalina y que el magnesio siempre está presente en la orina, se forman los cálculos de Estrubita, que tienen magnesio y amonio. Los cálculos de Estrubita requieren litotripsia o remoción quirúrgica. Son así, bueno, no siempre, ¿no? Pero podrían llegar a crecer hasta este tamaño. Por eso es que dice que necesitan litotripsia, o sea, algún procedimiento que intente romperlos para poder extraerlos. O finalmente, una cirugía para sacar esos cálculos. Más bien no son tan comunes. Luego tenemos a los cálculos de ácido úrico, que son mucho menos comunes. Se desarrolla en condiciones de gota, aquellos pacientes que tienen el ácido úrico en la sangre demasiado elevado, tanto varones como mujeres. ¿Ok? Toda aquella persona que tenga altas cantidades de ácido úrico va a comenzar a formar cálculos de ácido úrico. Y explican alrededor del 7% de los cálculos. Es un porcentaje muy chiquito ya, porque no todas las personas tienen ácido úrico elevado, pero aquellas que tienen gran predisposición para formar estos cálculos de ácido úrico. A diferencia de los cálculos de calcio, que son radiopacos, los cálculos de calcio se pueden identificar en las placas de rayos X. ¿Por qué? Porque tienen calcio, al igual que los huesos, entonces es como piedritas que brillan, se ven en las placas de rayos X, en las abdominales. Si encuentran alguna piedrita, algo que brilla a nivel renal, entonces pueden hacer diagnóstico por medio de placas de rayos X. Pero eso no ocurre con todos los tipos de cálculos, solo con los cálculos que están hechos de calcio. Los cálculos de ácido úrico no son visibles por rayos X. Los cálculos de ácido úrico se forman más fácilmente en la orina ácida. Pueden tratarse aumentando un poquito el pH urinario. O sea, cuando el pH es demasiado ácido, ahí tienen probabilidad. Si nosotros elevamos el pH, tampoco mucho, porque si no se va a volver alcalino, a 6 o a 6.5 con sales alcalinas de potasio. Entonces, de esa manera podemos evitar un poquito que se formen los cálculos de ácido úrico. Y finalmente, los cálculos de cistina. Los cálculos de cistina explican menos del 1 al 3% de todos los cálculos. Entonces, la mayor cantidad de cálculos están hechos de calcio, casi un 80%. Un 10% más o menos será los cálculos de amonio, los cálculos de Estrubita, un 7% los cálculos de ácido úrico y un 1% a 3% de cálculos de cistina. Los cálculos de cistina representan una proporción significativa de los cálculos que ocurren en los niños. Se observan en la cistinuria, que resulta de un defecto genético en el transporte renal de la cistina, con disminución en la reabsorción tubular de cistina. O sea, esto ya es por una alteración genética. Aquellas personas que no puedan regular
la cistina, reabsorberla hacia el cuerpo. Entonces la cistina se queda en la orina y como hay mucha cistina en estos pacientes que tienen esta alteración genética, comienzan a formar los cálculos de cistina. Bien, entonces repasamos. 4 tipos de cálculos. Cálculos de calcio, cálculos de magnesio y amonio o de estruvita, cálculos de ácido úrico y cálculos de cistina. Ahora, ¿qué manifestaciones clínicas tienen las personas que tienen un cálculo enclavado? Porque cuando el cálculo no está produciendo obstrucción, generalmente no va a producir dolor. Si no produce, por eso es que logran crecer hasta estos tamaños. No le ha producido dolor mientras no estaba obstruyendo, porque aquí está tapado arriba, pero toda esta región podía todavía secretar orina. Entonces ustedes saben que el riñón siempre lucha lo más posible por seguir produciendo orina. A pesar de que tenga casi la mitad del riñón ocupada, él va a seguir produciendo orina, regulando la urea, creatinina, el pH, todo. Entonces, por eso es que el paciente no se da cuenta cuando los cálculos están chiquitos o cuando obstruyen solo ciertas partes. Vamos a tener sintomatología cuando obstruye la vía urinaria. Ahí es donde recién produce dolor. Y cuando se enclava el cálculo, cuando comienza a producir obstrucción, el principal síntoma va a ser dolor lumbar. Puede ser derecho, puede ser izquierdo, y eso no precisamente dice que sea un cálculo renal derecho o un cálculo renal izquierdo. El cólico renal es el término utilizado para describir el dolor espasmódico que acompaña al alargamiento del sistema colector. ¿No es cierto? Cuando tenemos al riñoncito con su uréter y el cálculo que se ha enclavado causa la obstrucción, entonces toda esta vía se comienza a dilatar. ¿Por qué? Porque sigue produciendo, ¿no es cierto? Y además puede producir hidronefrosis. Se crece. Entonces el cuerpo lo que trata de hacer es hacer contracciones espasmódicas a este nivel, tratar de contraerse. ¿Para qué? Para ver si así logra eliminar el cálculo y eliminar la orina que se está comenzando a estancar. Entonces, este intento de liberarse del cálculo del riñón es lo que causa el dolor. Esto puede estar causado por cálculos de 1 milímetro a 5 milímetros de diámetro. El dolor agudo, intermitente e intolerable en la parte lumbar y el cuadrante externo superior del abdomen en el lado afectado. Esto no siempre se da. A veces vienen pacientes con dolor intenso, digamos, de la región lumbar derecha, pero el cálculo es izquierdo. Y así. No siempre es una regla, digamos, pero si tiene dolor lumbar intenso, como les decía el otro día, un dolor lumbar incapacitante que no les deja hacer, o sea, no les deja comer, no les deja ir a trabajar, no les deja dormir, no les deja hacer nada. Tienen que ir a un centro médico donde les calmen el dolor principalmente y después saquen el cálculo bien. Entonces, estos pacientes van a experimentar un dolor muy, muy intenso. Y tiene estos 2 tipos de dolores, un dolor espasmódico y un dolor no espasmódico, que es causado por cálculos que producen distensión de los cálices renales. Este dolor es por lo general sordo, profundo en la parte lumbar, que puede variar de intensidad. Como les digo, lo más común es que tenga una intensidad así inolvidable, incapacitante, horrible, que no les deja hacer nada. Pero también existen pacientes que tienen cálculos enclavados que no sienten tanto dolor, y que pueden seguir haciendo algunas cosas, pero les molesta, les molesta. Entonces, capaz por eso logran estar unos 3 días, 4 días, sin acudir a los médicos para que les resuelvan el problema. Estos pacientes van a lograr como que aguantar un poquito más.
Entonces la clínica es variable, como en todo, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico de los cálculos renales? Por medio de análisis de orina. ¿Qué podemos encontrar en el análisis de orina? Podemos ver hematuria, podemos ver infección, presencia de cristales formadores de cálculos, variaciones en el pH de la orina. Todo esto nos va a hacer sospechar de cálculos renales. En el caso de que los cálculos sean de calcio, los vamos a poder ver así como se ve en la imagen. Una placa de rayos X y obviamente por aquí está el riñoncito. ¿No ves? Entonces, todo esto es un cálculo. Digamos, el paciente viene por dolor abdominal y no solamente, o sea, por dolor lumbar, y esto no solamente es por patología retroperitoneal, también puede ser por alguna patología abdominal. Entonces se le pide una plaquita de rayos X y ahí podemos identificar sobre todo los cálculos que son de calcio. Como les había dicho, los cálculos de ácido úrico quizás no los podamos ver en las placas de rayos X y necesitemos otro tipo de estudios, como la pielografía intravenosa. ¿No es cierto? Que les había mostrado unas clases antes. Contraste por la vena hasta esperar que llegue a la arteria renal, se produzca el filtrado y después de que se produzca el filtrado, veamos cómo ese contraste va a llegar hasta la vejiga y ver también cómo se elimina. Entonces ahí podemos identificar dónde se encuentra el cálculo, más o menos de qué tamaño es, si es suboclusivo o capaz no produce mucha obstrucción, o también una ultrasonografía abdominal o una ecografía abdominal. Lo que más nos va a llamar la atención para pensar en cálculos en los pacientes en ecografía renal va a ser la hidronefrosis. Como les decía, la hidronefrosis es como que la orina se ha estancado en los riñones. Ahí tenemos la corteza renal. Aquí debería estar la médula así bonita como siempre, como triangulitos de sus pirámides, ¿no ve? Pero vemos orina, o sea, un riñón lleno de líquido, así como si quisiera estallar. Entonces así vemos la hidronefrosis, que generalmente está causada por cálculos enclavados. Entonces, estas son las maneras de diagnosticar los cálculos renales. Cada vez que un paciente tiene cálculos renales, lo que más le ponen son un aparato que se llama catéter doble J, que quizás habrán escuchado. ¿En qué consiste el catéter doble J? Esto no obstruye los cálculos. Lo que intenta hacer es que prosigan su camino, digamos. A ver. El catéter doble J es un catéter que más o menos ensancha un poco la vía del uréter. Es como que trata de ensanchar al uréter por medio de un catéter, por medio de la introducción de un catéter. Entonces, como han ensanchado el uréter, el cálculo va a poder circular, llegar a la vejiga. Porque cuando está aquí, puede moverse con tranquilidad el cálculo. ¿Dónde obstruye? Generalmente cuando llega al uréter. ¿Por qué? Porque el uréter es más angosto. Y aparte, cuando el uréter tiene un cálculo, es como que dice, ay, algo me está molestando, y produce una constricción del uréter, como para tratar de defenderse. Entonces, esta inflamación va a producir de que el cálculo quede más enclavado y más obstructivo todavía. Entonces, ¿qué tratamiento les hacemos? Unos relajantes. ¿Por qué? Porque el uréter al final es músculo liso, ¿no es cierto? Entonces tenemos que usar relajantes de músculo liso, como para que el uréter se relaje y de esa manera este cálculo pueda descender y pueda ser eliminado. Eso es lo que generalmente hace, poner cálculos, poner catéter doble J y esperar a que el uréter se relaje y pueda permitir la salida del cálculo. Esto ocurre cuando los cálculos no son muy grandes.
Pero si tenemos cálculos muy, muy grandes, entonces hay otros procedimientos para hacer. Pero en caso, digamos, de que tenga un cálculo así súper enorme, no le van a poner un catéter doble J. ¿Por qué? Porque por más que ensanches todo lo que quieras del uréter, el cálculo nunca va a salir, es demasiado grande. ¿No es cierto? Entonces, este tipo de cálculos necesitan otro tipo de tratamientos. Como dice acá, litotripsia o remoción quirúrgica, que ya les voy a mostrar más adelante. Aquí les tengo un videíto de cómo se realiza la urografía excretora. Ya que tanto les hablo de urografía excretora. Así como el otro mediante la urografía excretora se logran identificar distorsiones, desviaciones, compresiones, infiltraciones, obstrucciones, etcétera, de cualquiera. El protocolo puede diferir de un sitio a otro. Hemos utilizado la serie de 1, 5, 10 y 15 considerar lo adecuado, ya que una urografía excretora proporciona la información necesaria para el diagnóstico adecuado en la mayoría de los casos. Como condiciones previas a este examen se deben tener en cuenta una buena preparación, o sea, lo que tiene que ver con el lavado intestinal, y una anamnesis al paciente a fin de evitar o minimizar al máximo los riesgos que se generan al utilizar medios de contraste, sobre todo en pacientes con riesgo de reacciones alérgicas. La posición del paciente y el centrado del rayo son similares a los utilizados en la placa de abdomen simple. Una vez acostado el paciente sobre la camilla, el rayo central irá perpendicular a la mesa radiográfica con incidencia en el ombligo. Para la obtención de la placa del nefrograma, este centrado se hará en un punto cercano al proceso cifoideo, unos 2 o 3 dedos por debajo de este. El examen comienza con la obtención de la placa previa, la cual nos servirá a nosotros para verificar que el paciente se haya hecho una buena preparación, servirá para la selección adecuada de valores y servirá para un eventual. Eso de la preparación dice que traten de liberar el intestino para que el intestino, imagínense si el intestino estuviera lleno de aire así, entonces va a tener como burbujas aquí y no nos va a permitir ver todas las estructuras renales. Entonces, por eso como que tratan de vaciar el intestino para tener una imagen muchísimo más clara del contraste que va a circular. Chan, chan, chan. Al reposicionamiento del paciente si fuere necesario. Para el radiólogo, esta placa sirve para observar patologías que pudieran ser enmascaradas por el medio de contraste y para determinar el estado general de la zona abdominal que circunda al sistema urinario. El examen propiamente dicho comienza con la inyección en polo del medio de contraste. La cantidad estimada es de 1 centímetro cúbico o mililitro, lo que es lo mismo, por cada kilogramo de peso del paciente. 1 minuto después de comenzada la inyección se toma una primera placa en zona renal. Esta placa corresponde al nefrograma o captación renal del medio de contraste. En esta etapa se observan las siluetas renales. 5 minutos después de haberse comenzado la inyección del medio contrastado, tomamos una placa en tamaño 14 por 17, la cual corresponderá a la fase de excreción y en donde seguramente se observará medio de contraste en la pelvis renal y probablemente en el tercio superior de los ureteres. Las placas subsiguientes, es decir, la de 10 y 15 minutos, permitirán el seguimiento de la excreción ya iniciada y el llenado vesical. Posteriormente, por último, se obtienen placas de llenado y vaciado de la vejiga que permiten ver diversos aspectos anatómicos y funcionales de esta. Entonces, como habrán visto, la urografía excretora nos va a servir para hacer el diagnóstico de cualquier tipo de cálculo, sea de calcio, de estrubita, de lo que sea que fuera, y más o menos qué nivel de obstrucción produce, si es completa, si es una oclusión total, parcial, ¿ok? Entonces es utilizar, pero como decía en el video, lo ideal es tener mucho cuidado con el contraste, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado con el contraste, porque si el paciente tiene alergia al contraste, uy, no, por hacer una urografía excretora puede tener una complicación de la vía aérea, intubación, o sea, hay que tener mucho cuidado.
Como les decía, la mayoría de los contrastes que se utilizan para hacer estudios tanto de urografía como contrastes cardíacos son en base a yodo. Entonces, si el paciente es alérgico al yodo, hay que tener mucho cuidado. Hay otro tipo de contrastes que no tienen yodo, pero como que se eliminan de manera más lenta. Y finalmente el tratamiento, que va a ser, bien, primero, como el paciente viene por dolor, nuestra obligación es aliviarle el dolor, darle analgésicos inicialmente por vía oral, pero como les digo, generalmente estos dolores son tan intensos que un diclofenaco, un ketorolaco, un tramadol por vía oral no nos van a hacer mucho efecto. Entonces, directamente lo que hacemos es habilitar una vía endovenosa por medio de la cual vamos a administrar medicamentos analgésicos. ¿Ok? Hasta en algunos casos se podría ponerle morfina si es necesario, cuando el dolor es demasiado intenso y no cede con los primeros analgésicos de primera línea. Aparte de un analgésico, también se le tendría que poner antibióticos, no está de más. ¿Por qué? Porque, como les dije, hay muchos pacientes que generan cálculos a partir de infecciones urinarias. Entonces, si el paciente no ha tenido un tratamiento óptimo de la infección urinaria, si nosotros les retiramos el cálculo nada más, no vamos a curar del todo al riñón. ¿No es cierto? Entonces hay que pedir exámenes generales de orina. Ahí es donde vamos a saber si existe la infección urinaria. Si tiene células desescamadas, si tiene glóbulos blancos, si tiene piocitos, si tiene sangre, proteínas. Entonces igual le ponemos entonces un analgésico, un antibiótico y además de eso, como les dije, se les puede dar relajantes de músculo liso. Con todas estas formas nos vamos a ayudar para que podamos aliviar al paciente el dolor y al mismo tiempo tratar de sacar, permitir que ese cálculo pueda deslizarse y salir del sistema urinario. La mayoría de los cálculos que son menores de 5 milímetros de diámetro pasan espontáneamente. Se traban, pero después al darle el relajante y el analgésico, el paciente se relaja también. Entonces, el cálculo de donde estaba, digamos, tenemos ahí el riñoncito, uréter, de donde estaba, boom, se cae y ya cuando llega a la vejiga, entonces es más fácil eliminarlo y a veces ni se dan cuenta que lo han eliminado por la orina, pero lo eliminan. Bien. El objetivo principal del tratamiento de cálculos renales es evitar las recurrencias. ¿A qué se refiere esto? Que si hemos tenido un paciente que ha tenido cálculos renales de cualquiera de los tipos de calcio, de estruvitas, de cualquiera, entonces le vamos a tratar a largo plazo. O sea, no es solamente darle su analgésico, antibiótico, chao, hace tu vida, no. Además, medidas higiénico-dietéticas también, como la ingesta adecuada de líquidos. Ya les he dicho, mientras mayor cantidad de líquidos consuma el paciente, mayor cantidad de sangre va a ir para filtrarse en los riñones. Entonces, como hay mayor flujo a través del riñón, el riñón va a estar totalmente permeable y sano y libre de filtrar toda la orina. Es más, para el riñón es más saludable filtrar esta orina así como agüita, siempre les digo yo. ¿Por qué? Porque cuando el riñón ya libera una orina concentrada, amarilla, oscura y peor si tiene olor, entonces por más que ese riñón no esté desarrollando una infección urinaria, no es saludable para él. Bien, nuestra orina debe ser muy fluida, sin olor, obviamente sin sabor tampoco. Uno nunca prueba la orina, pero siempre dicen que la orina de los diabéticos, por ejemplo, es demasiado dulce, ¿no es cierto? Entonces, ese debe ser nuestro objetivo, que el paciente consuma más líquido. Y además también al tratamiento aparte de la ingesta de líquidos, se le agrega vitamina C, que dice que también les ayuda para la no formación de las bacterias en el tracto urinario. Bien, entonces con todas estas medidas sacamos al cálculo y aparte
tratamos de evitar sus recurrencias, de explicarle cuando usted siente este tipo de dolor, puede ser una infección urinaria, es necesario, con la única forma de descartar o afirmar una infección urinaria es un examen general de orina, a pesar de que no tenga mucha sintomatología, debe ir y tratarse. Si tiene infecciones urinarias muy recurrentes, hay que buscar un defecto anatómico, tanto en la vía renal superior como en la vía urinaria inferior. ¿Okay? Entonces hay que buscar defectos anatómicos para tratar de colaborar al riñón para que ya no sufra infecciones urinarias recurrentes y por lo tanto cálculo. ¿Qué más? Lo que les decía, la ingesta de líquidos adecuada reduce la concentración de cristales formadores de cálculo en la orina, de cualquiera sea de los tipos de cálculos. A todos los cálculos los vamos a poder evitar sus recurrencias con una abundante ingesta de líquidos. Por ejemplo, los cálculos de oxalato de calcio podrían requerir disminuir su ingesta de alimentos con alto contenido de oxalato. También, si es demasiada la cantidad de cálculos que forma el paciente y es muy recurrente, y son cálculos de oxalato de calcio, eso se lo puede ver, o sea, después de que el paciente ha eliminado el cálculo, se le puede hacer el examen de que si es de oxalato de calcio, y en ese caso se le puede restringir las espinacas, acelgas, cacao, chocolate, nueces y maní, que es de donde puede obtener el oxalato, y eso va a facilitar la formación de los cálculos de oxalato de calcio. Y así, bien, entonces eso es básico para el paciente que una vez ha tenido cálculos, para evitar las recurrencias. Esa debe ser como nuestra función. Y obviamente tratar de saber, no es solamente eliminó el cálculo y ya está, sino tratar de saber qué tipo de cálculo ha tenido, porque ustedes saben que no es lo mismo tener un cálculo de estrubita que un cálculo de calcio, que un cálculo de cistina, para poder ayudar de mejor manera a nuestro paciente. Los diuréticos tiacídicos disminuyen el calcio urinario, incrementando la reabsorción del calcio, de modo que permanece menos en la orina. Este no es un tratamiento que se les dé a todos. Realmente los diuréticos tiacídicos, como la hidroclorotiazida, se utilizan más como diurético que como un coadyuvante para disminuir cálculos, ¿ya? Pero si es que el paciente ya está tomando por algún otro motivo la hidroclorotiazida, que se lo usa, como les digo, como diurético, y también lo utilizamos para la hipertensión, entonces también podría favorecer, ¿no?, a que exista menos cantidad de calcio en la orina y por lo tanto menor formación de cálculos de calcio. Los fármacos que se unen al calcio en el intestino, por ejemplo, el fosfato de celulosa, podría emplearse para inhibir la absorción de calcio y la excreción urinaria. Estos también nos podrían ayudar a que exista menos cantidad de calcio en la orina y por lo tanto disminuye la cantidad de cálculos de calcio. En personas que pierden la capacidad de disminuir el pH, o sea, tienen orinas alcalinas, hay un incremento en las formas divalentes y trivalentes del fosfato de la orina que se combina con el calcio. Y a estas personas, como les decía, se le puede dar vitamina C de manera abundante y eso nos va a ayudar un poquito a acidificar lo que sería el pH de la orina. En caso que tengamos un paciente de orina alcalina, ¿no? En caso que tengamos un paciente de orina demasiado ácida, entonces, bueno, eso no nos va a servir. Según el tipo de cálculo que encontremos en el paciente, se le tiene que ir dando su tratamiento. Varios métodos están disponibles para remover los cálculos renales. Remoción ureteroscópica. ¿Cómo es esto? Un día uno de sus compañeros me preguntó que para algunos pacientes que tienen cálculos, agarran como un tubito y los meten por la uretra, tanto femenina como masculina. Esa es la remoción ureteroscópica. Tratan de como que dilatar un poco las vías, ingresando por abajo
A ver, para hacer un recordatorio anatómico más o menos, ahí tenemos el riñón, el uréter, la unión urétero-vesical, la vejiga y después de la vejiga, la uretra, tanto masculina como femenina. Para las mujeres, la uretra no está, o sea, está más disponible, es más fácil de manejar. ¿Por qué? Porque la uretra femenina mide 4 centímetros, 5 centímetros, hasta 6 centímetros, es bastante pequeña. Cuando van a realizar una ureteroscopía, van a tratar de introducir como un catéter por la uretra que va a atravesar la vejiga y después va a tratar de llegar a dilatar hasta los uréteres. Entonces, para las mujeres, como le digo, es un poquito más fácil. ¿Por qué? Porque la uretra es más chiquita. En cambio, la uretra masculina es un poco más fina, o sea, más delgada y mucho más larga, ¿no es cierto?, que 4 centímetros. Entonces, por eso es que al introducir este instrumento por toda la uretra masculina es bastante doloroso y aparte traumático. Luego puede realizarse por litotripsia extracorpórea. La litotripsia extracorpórea va a ser básicamente que el paciente esté recostado, no le van a atravesar agujas, ni cables, ni catéteres. En la litotripsia extracorpórea se utiliza ondas de choque acústicas para fragmentar los cálculos en partículas parecidas a la arena. O sea, lo que se trata de hacer con la litotripsia es deshacer los cálculos que aún están en las vías urinarias, cualquiera sea el nivel, lo puedan deshacer y después el cálculo baje como arenilla y sea eliminado por la orina. ¿Cómo se hace la litotripsia extracorpórea? Esto lo hacen los urólogos, ¿ok? El urólogo programa en un equipo similar a este a qué magnitud de ondas va a usar y a qué distancia. Esta cosa se mueve y va a ir a mandar esas ondas acústicas que hice a cierta parte del abdomen, tanto por arriba como por abajo. Entonces las dos ondas van a ir a chocarse, tanto las ondas de arriba como las ondas de abajo, en un punto exacto. Es el urólogo lo calcula milimétricamente. ¿Para qué? Para que las ondas tanto de arriba como de abajo choquen en un lugar del cuerpo y de esa manera puedan destruir el cálculo. A eso se le llama litotripsia extracorpórea. Bien, no necesita la ayuda de catéteres, sondas, y no es doloroso. Eso generalmente se usa en los cálculos grandes. ¿Por qué? Porque, como les digo, cuando los cálculos son pequeños, entonces hacemos las primeras medidas que ya les he dicho. Antibiótico, analgésico, relajante muscular liso y algunos cálculos se eliminan. Pero si hemos hecho todo esto y el paciente sigue con el cálculo, le hacemos esta placa de rayos X y vemos que el cálculo es demasiado grande, entonces una de las opciones es la litotripsia extracorpórea. Obviamente es mucho más cara porque el aparato este es muy caro, aunque ahora ya es más accesible como siempre. Pero yo me acuerdo aquellas épocas que roteurología era el boom. La litotripsia extracorpórea, claro, porque ya no te tenían que meter ningún catéter por ningún lugar, entonces no era traumático. Y el paciente así como no tenía ninguna herida, punciones, nada, ni siquiera queda como una marca de color en la piel, nada, nada, nada. Es como si no le hubieran hecho nada. Y finalmente, en el caso de que la litotripsia no haya resultado, que si el cálculo sea demasiado duro, demasiado grande, y con ninguna de estas medidas lo hemos logrado sacar y sigue enclavado y sigue produciendo hidronefrosis y sigue produciendo dolor, lo que sigue es la cirugía abierta. Lamentablemente, este es como el último paso, nuestra última opción
La cirugía abierta generalmente se entra por la parte dorsolumbar, o sea, la parte de atrás, por la parte de la espalda, y se llega hasta el riñón afectado y se lo puede retirar los cálculos con las manos o con las pinzas, sobre todo en esta remoción de cálculos grandes. Obviamente, al abrir el riñón para sacar el cálculo, se va a producir un daño que no va a ser remediado. Todas las nefronas que vayan a ser comprometidas en este procedimiento van a morir, entonces, o sea, como les digo, no es la mejor opción, es como la última opción, o sea, no, ya hemos hecho todo y no resulta, entonces tenemos que hacerle la cirugía abierta. O en el caso también, como hemos visto, ese enorme cálculo de Struvita, entonces la última opción es tratar de removerlo por vía quirúrgica, abrir el riñón y tratar de sacar. Pero ya cuando estén en quirófano, si alguna vez, Dios no quiera, se encuentran con una situación así, porque esto es algo muy grave, finalmente se va a tener que hacer una extirpación del riñón. ¿Por qué? Porque este riñón ya no tiene remedio, no hay forma de quitarle todos esos cálculos que tiene. ¿Bien? Entonces es algo grave. No es muy común que llegue hasta esas instancias, pero obviamente lo ideal es que no llegue, ¿no? Entonces esas son las opciones que tenemos para tratar los cálculos. Hay que ver, dependiendo del tamaño del cálculo, cómo vamos a saber eso por medio de tomografías, falta ahí también. Se le puede pedir una tomografía y la tomografía te va a decir exactamente cuántos milímetros mide el cálculo. Que si tiene forma lisa, si es medio cuadrada, la tomografía te puede decir. ¿Para qué? Para tomar una decisión y saber qué tipo de tratamiento se le va a hacer al paciente. Tipos de cálculos. Los cálculos de calcio, ¿cuáles son los factores que contribuyen a tener cálculos de calcio? Hipercalcemia, o sea, cantidad aumentada de calcio en la sangre y en la orina, la inmovilización, el hiperparatiroidismo. En todas estas personas vamos a sospechar cálculos de calcio. Intoxicación por vitamina D, enfermedad ósea difusa, síndrome de leche alcalin, acidosis tubular renal, hiperoxaluria, operación de derivación intestinal. Todos estos vamos a sospechar cálculos de calcio. Tratamiento. Incluso si tiene cualquiera de estas enfermedades, antes de que haga los cálculos, podemos darle ingesta incrementada de líquidos, capaz diuréticos y acídicos, y tratamiento de las afecciones subyacentes, o sea, tratamiento de todas estas patologías, ¿no? Y obviamente controlar el pH de la orina, que si las bacterias, que si las proteínas, estar al pendiente antes de que el paciente venga con el cálculo enclavado. Respecto de los cálculos de Struvita, infecciones por división de urea. Hay que prevenir las infecciones urinarias. ¿Qué le podemos dar también? Restricción dietética de alimentos con alto contenido de oxalato y obviamente un buen tratamiento de las infecciones urinarias. El siguiente tema es infecciones urinarias. Nos vamos a abocar más en eso. ¿Qué más? Acidificación de la orina, por medio del pH, les decía, le podemos ayudar. Y también aumento de la ingesta de líquidos. Aumento de la ingesta de líquidos y aumento de la ingesta de agua. Antes de que tenga el cálculo y después que tenga el cálculo, igual. Los pacientes que tienen cálculos de ácido úrico, formado en la orina ácida con pH aproximadamente de 5.5. Obviamente en aquellos pacientes que tengan gota, en aquellos pacientes que tengan dieta alta en purina. ¿Qué hay que darles a ellos? Aumento de la ingesta de líquidos. Alopurinol, que es el tratamiento para la hiperuricemia o gota. Y además alcalinización de la
de la orina. Y finalmente, a los cálculos de ácido úrico, perdón, de cistina, ¿quiénes lo van a tener? Aquellos que tengan cistinuria, este trastorno del metabolismo de los aminoácidos. ¿Qué le vamos a hacer? Aumento de la ingesta de líquidos. Como les digo, aumento de la ingesta de líquidos va para todos los tipos de cálculos. Y además, alcalinización de la orina. De estas maneras vamos a prevenir la formación de cálculos y además tratar también los cálculos. Y después hacer todas las otras medidas de salvataje que les había dicho.